Bueno, parece que es una realidad que el liderazgo y la influencia son dos de los temas que más han protagonizado millones de conversaciones en LinkedIn. Creo que Virginia, estarás de acuerdo conmigo. Y creo que será un tema que se irá vinculado a la mayor actualidad durante todo 2026. Para hablar de ello, pues hoy vamos a contar con Manuel Muñiz. Manuel es un destacado académico, diplomático, experto en relaciones internacionales, con amplia experiencia tanto en el mundo académico de la enseñanza como en la gestión de instituciones de alto nivel. Ha combinado roles académicos de primer nivel, como el que ahora mismo tiene en E-University. Además, también ha sido secretario de Estado de España Global del Ministerio de Asuntos Exteriores en el periodo 2021 y actualmente pues, es el rector de E-University. Bienvenido, Manuel. Me gustaría empezar preguntándote por el momento de fragmentación pues, geopolítica, tecnológica y social que vivimos y cuál crees tú que sería el tipo de liderazgo más apropiado para afrontar el mundo en el que vivimos. Bueno, gracias por recibirme y por plantear esta conversación, ¿no? En este momento, que además tiene lugar en un momento de cambio del orden internacional muy marcado, no es un cambio progresivo. Hace poco el primer ministro de Canadá hablaba de una verdadera fractura, ¿no? Es un Mm, momento de fractura del orden internacional. Yo creo que esa fractura, y ahora voy a la pregunta de liderazgo, ¿no? Pero tiene un par de características. La primera es que se está fragmentando el orden internacional, se está fragmentando en el ámbito económico y comercial, y eso lo estamos viendo con los aranceles, el debilitamiento de la Organización Mundial de Comercio. Esto complica mucho las vidas de las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, con cadenas de suministro complejas y otros. Se está fragmentando en el ámbito político, con el uso de la fuerza, el debilitamiento de alianzas, ahí entra el debilitamiento de la OTAN y otros, y se está fragmentando en el ámbito multilateral. ujú. Estamos viendo un debilitamiento del sistema de Naciones Unidas, de su estructura de financiación, de su rol, etc. Y la segunda característica es un nuevo rol de Estados Unidos en el mundo, que esto a veces nos está costando entenderlo, pero Estados Unidos está dejando atrás una fase hegemónica de su política exterior, donde estaba presente en todo el mundo, con fuerzas militares, con acción diplomática. Se está concentrando mucho más en el hemisferio Ujú. occidental, y esto explica Venezuela, Groenlandia y otros, y esto es un nuevo papel para Estados Unidos. Y esto es un viraje cultural y político en Estados Unidos que precede a Trump. Trump lo profundiza, pero le precede y tiene elementos estructurales. Ah, Entonces, a tu pregunta, y perdóname el contexto, pero es muy importante, ¿no? Para que sin duda. podamos entender cómo debe configurarse el liderazgo en este entorno, yo veo fundamental el nuevo liderazgo. Va a tener que tener en presente y en cuenta estas dinámicas, y además liderazgo en sentido amplio. Estoy pensando en liderazgo empresarial, Ajá. o en liderazgo de sociedad civil, o en liderazgo de instituciones del conocimiento, o en liderazgo público. O sea, el que llegue a un puesto de responsabilidad, entendiendo el liderazgo como la responsabilidad de liderar a otros, ¿no? Y de liderar instituciones de escala, va a tener que entender que va a vivir en un mundo mucho más geopolítico, en fragmentación, donde el riesgo geopolítico, político, regulatorio va a estar presente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que desarrollar estos perfiles híbridos que sean capaces de navegar sus industrias, sus sectores, Ujú. tener conocimiento, pero no perder de vista este telón de fondo. Ujú. Manuel, la influencia no se ejerce solo desde el poder institucional. ¿Cómo cambia el liderazgo cuando la legitimidad se construye también en el espacio público y digital, en redes sociales como LinkedIn? Bueno, el poder, en el fondo, esto es una tesis ya antigua, ¿no? Que se ha estudiado mucho y que yo creo que es real, es que se ha difuminado, se ha distribuido de los ejes tradicionales que estaban sobre todo en torno a gobierno, sobre todo función ejecutiva, pero no solo administración pública, y se difumina en dos direcciones, ¿no? Hay quien considera que se ha difuminado hacia abajo, que es hacia individuos particulares, sociedad civil fundamentalmente. Entonces, ahí hay un espacio clarísimo de influencia, y es una influencia intelectual, de fijación de agenda, de criterios, de generación de tendencias culturales, y ese es un mundo muy distinto al de hace 50, 60 o 70 años, ¿no? Si uno se proyecta al mundo de los años 40, o los años 50, o los años 60, era un espacio donde había menos poder, clarísimamente, estaba mucho más concentrado en los actores públicos y tal vez en los medios de comunicación por su función de intermediación, pero ahora tienes todo este colectivo. Y luego ha habido una difuminación, hay quien la define hacia arriba, que son grandes corporaciones, grandes actores multinacionales. Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, los actores tecnológicos son actores de gran influencia porque están configurando cómo se desarrollan y cómo se configuran tecnologías que van a tener un impacto desde la inteligencia artificial, por supuesto la nube, plataformas de redes sociales que jugáis un papel muy importante. Entonces, los entes tradicionales se han visto desintermediados, o yo diría atravesados por nuevas formas de influencia.
Y aquí el gran factor, ha habido varios, ¿no? Pero claramente el gran factor que está produciendo esto es la llegada del espacio digital, de las redes sociales y la capacidad, tanto de corporaciones como de individuos, de proyectar ideas, proyectar proyectos sin la intermediación de los actores tradicionales. Manuel, yendo a tu vertiente más académica, las universidades que están formando a los líderes del futuro, más allá del conocimiento técnico que tienen que enseñar de manera sistemática, ¿cuáles crees tú que son las habilidades que tienen que cultivar para que los líderes del futuro sean bien formados? Bueno, esto es una pregunta muy importante, ¿no? Porque no quiero caer en lo maniqueo, ¿no? Pero si uno piensa en la función tradicional de la universidad, durante mucho tiempo las universidades se configuran hace siglos Ujú. como instituciones que generaban conocimiento, que lo acumulaban, lo protegían en gran medida de entornos políticos y sociales muy volátiles, ¿vale? Por eso cuando uno va a las instituciones tradicionales casi tienen un aspecto de fortificación, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Los colleges de Oxford y demás, o sea, estaban llamadas a proteger ese conocimiento y luego se dedicaban a transferirlo y a producir unos certificados que decían este conocimiento técnico o específico se ha transferido a la cabeza de esta persona y por lo tanto pues puede ser ingeniero o puede ser matemático o lo que sea y le poníamos un sello, ¿no? Es verdad que se producían muchas otras cosas, pero en principio la función fundamental era una función de arbitraje de la Ujú. información, de arbitraje del conocimiento. Uno de los efectos de la transformación tecnológica es que el valor del arbitraje de información se ha desplomado. Hoy en día, mover información de un lugar a otro prácticamente no entraña ya valor. Y de hecho, esto lo estamos viendo en muchos modelos de negocio que han volado por los aires, ¿no? La traducción, yo os diría, las agencias de viajes, un montón de servicios que antes había mucha gente que vivía de ello y hoy en día ya nadie vive de ello. Entonces, yo creo que tenemos que ser todos conscientes y en la universidad muy singularmente que si nos entendemos como una institución que vive de ese arbitraje, nuestro valor está en caída libre, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a construir una propuesta de valor que vaya más allá de esa mera transferencia. Y ahí entras en el campo de lo que la gente denomina soft skills, que son habilidades que te permiten tomar esa información, ordenarla, utilizarla. Entonces, pensamiento crítico, creatividad, pensamiento estratégico, liderazgo, Ujú. empatía, mediación, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas. Hay quien lo llama la economía de la empatía, ¿no? O sea, la capacidad de movilizar a gente para objetivos compartidos, etcétera. Luego, además, la universidad puede hacer muchas cosas más allá de eso, ¿no? La universidad es un convocante de comunidades que la gente no puede convocar por sí sola, Ujú. yendo cursos o haciendo programas online. Nosotros, ¿con quién te sientas en un aula? ¿Qué profesor viene o profesora? ¿A quién invitamos? ¿En qué comunidad te insertas? Eso es un valor añadido enorme y eso no es un conocimiento Ujú. técnico, eso es un conocimiento tácito de entorno que nosotros generamos y una red que puedes generar para los alumnos. Otra cosa que puede hacer la universidad, facilitar el emprendimiento, la creación de proyectos, conectarte con comunidades de emprendedores, de financiadores, de grandes empresas que te pueden ayudar a construir proyectos. Ujú. Eso tú no lo puedes hacer en el entorno digital, tú solo consumiendo contenido. Otra cosa que puede hacer la universidad y que creo que es el futuro en parte de la universidad es acompañarte, diseñar y acompañarte a lo largo de un arco largo de formación, que es lo que se llama formación continua o lifelong learning, etcétera, ¿no? Eso es muy difícil que la gente lo haga en su casa, combinando pequeñas piezas. Ahora, una universidad que se entiende como un compañero de vida, un compañero en tu proceso de formación y de carrera profesional y va introduciendo quirúrgicamente piezas de reskilling o de formación. Entonces, pero fijaos lo que os estoy contando, o sea, es ese modelo de universidad, es una universidad dinámica, porosa, en contacto con el mundo real, concentrada en habilidades y no necesariamente solo en conocimientos, con un énfasis enorme en el emprendimiento y en la capacidad de construir cosas. Es una universidad muy distinta a la universidad que hemos tenido hasta la Ujú. fecha. Y esto es un producto de esta transformación tecnológica y yo creo que la IA esto lo va a acelerar de manera muy marcada. Estos son los términos en los que nosotros estamos pensando. El conocimiento técnico no desaparece en su centralidad porque hace falta que la gente tenga un conocimiento técnico de su perímetro, pero el valor de todo esto, que hasta la fecha era tangencial, está incrementando de manera exponencial. Y esa universidad moderna, dinámica, porosa, desde luego no teme a la IA. Entiendo que la veis como una aliada en vuestro presente y futuro. Es importante y sí, esto es un tema central, ¿no? Y cuando se lanzaron las primeras herramientas de IA generativa importantes, que fue en el 2023 básicamente, fue cuando se lanzó GPT-4 y Midjourney versión 5 y se lanzó Bard, que hoy es Gemini y otras herramientas.
Hubo una serie de universidades cuya reacción inicial fue equiparar el uso de la IA al plagio y por lo tanto prohibir el uso de la IA en las aulas. Yo creo que esto como planteamiento general es un error. Es un error por varios motivos, ¿no? El principal y el más importante es que yo no creo que debamos de generar espacios de conocimiento que difieran y de formación que difieran radicalmente del entorno al que se van a incorporar tus graduados. Es generar una distancia entre esos espacios que necesariamente no es buena, ¿no? Pero sobre todo, y esto es muy relevante, creo que no debemos beber en el mundo académico de lo que nosotros hemos denominado una psicología de la competencia con la IA, que es pensar que nuestros alumnos van a competir con la inteligencia artificial y que van a desarrollar funciones parecidas a la inteligencia artificial. Pero claro, la política de prohibirla en el aula bebe limpiamente de ese argumento. Es yo la voy a prohibir porque quiero que mi alumno haga cosas por sí solo que sé que la IA es capaz de hacer. Amigo mío, si nosotros creemos que nuestros alumnos van a competir con esas herramientas y que deben de ser capaces de hacer lo que hacen mejor, les estamos preparando para un futuro profesional muy duro, porque estas herramientas van a ser enormemente capaces. Yo entiendo el reto para la universidad. El reto es mayor, la pregunta que tenemos que responder es mayor, que es, no, ¿cuál es el valor añadido real de una formación en un entorno donde estas herramientas son capaces de hacer cosas que honestamente hasta la fecha consideraban de alto valor y considerábamos que eran cosas que uno podía hacer solo si se formaba en una universidad? El otro día veía un estudio que ha publicado Brookings sobre las puntuaciones que sacan estas herramientas en tests estandarizados que utilizamos para medir performance y conocimiento, ¿no? Pues el GMAT, el GRE, el LSAT, que es una prueba para entrar en las escuelas de derecho en Estados Unidos. Y ya estas herramientas están puntuando en el percentil 80, 90 del percentil humano. Están en el top 10, top 20% del percentil humano. Entonces, uno lo que puede hacer es decir, no, yo voy a seguir haciendo el GMAT tal y como lo venía haciendo, pero que lo hagan a mano. Eso es claramente un error, eso es un parche al problema. La pregunta es, de nuevo, mayor. ¿Cómo construyes una universidad que de verdad arrastre valor, teniendo en cuenta que estas herramientas van a existir y van a estar a su disposición si me ve en su carrera profesional? Y eso es una universidad que forma gente con amplios soft skills, que conoce la tecnología y las herramientas y las sabe utilizar para proyectos y productos, que sabe liderar equipos, que sabe convocar comunidades diversas de gente y de tecnologías para avanzar objetivos, que tiene una mente emprendedora y que además se plantea su carrera profesional e intelectual como un arco largo en necesidad permanente de actualización. Ese es más, eso se acerca más a una respuesta viable, razonable del futuro de la universidad que el decir vamos a volver a hacer exámenes a mano y estas herramientas las vamos a equiparar. Ahora, me imagino que habrá, tampoco quiero que parezca que estas herramientas se deben usar siempre, en todo momento, sin ningún control. Hay veces que para el aprendizaje es útil que no estén disponibles, no en todo caso y en todo supuesto con una prohibición generalizada. Sin duda. Y la conversación profesional hoy es global y es permanente. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes académicos, empresariales y políticos a la hora de elevar el nivel de la conversación? Es una responsabilidad enorme que siempre lo ha sido porque a la gente se le llena la boca con la palabra liderazgo que parece medio gratuita y se arroja aquí y allá, pero el liderazgo arrastra enormes responsabilidades, ¿no? Y yo es una cosa que siempre le digo a los alumnos y a nuestros graduados y es que con la oportunidad viene la responsabilidad. Y aquellos que hemos tenido enormes oportunidades en nuestra vida, y por cierto yo me sumo a ese colectivo claramente, ¿no? El momento en el que uno nace, la comunidad en la que uno nace, el hogar, las oportunidades que uno recibe, yo asumo prácticamente por defecto que si están sentados delante mío y son alumnos de una universidad como la nuestra, no solo como la nuestra, pero como la nuestra, esto es gente que ha tenido enormes oportunidades en su vida, ¿no? Oportunidades que otros no. Y eso, honestamente, yo estoy convencido de que hay un principio moral que arrastra la obligación de, una vez que esas personas se gradúan, salen y tienen una carrera profesional en el sector que sea, sobre todo si esa carrera además es de éxito, eso arrastra una responsabilidad de preocuparse por los demás y ejercer un liderazgo empático y centrado en problemas colectivos. Y esto no te lleva necesariamente a la función pública. A mí me llevó, pero te quiero decir, no necesariamente. Esto se puede hacer desde el ámbito privado, desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales o desde el ámbito intelectual y del conocimiento. Lo importante, y esta es
esta visión de función pública o vocación de servicio público es que uno tenga los problemas colectivos presentes en su quehacer. Ujú. Y eso se puede abordar desde un montón de campos, ¿no? Y el mundo está pidiendo esto a voces, porque tenemos retos enormes, desde la transformación del clima a modelos económicos y de justicia y de equidad social que se están rompiendo, hasta cuestiones de integración en nuestras sociedades y de diversidad enormes, necesitar hasta modelos de gobernanza de tecnología y aterrizaje de las tecnologías en nuestras empresas y nuestros entornos de trabajo. Esto requiere a mucha gente. Termino con un apunte solo sobre el mundo del conocimiento, porque el mundo del conocimiento y la universidad tiene una responsabilidad, si me preguntas a mí, singular. Y tiene dos vertientes. Una es, nosotros somos generadores de conocimiento y por lo tanto tenemos la capacidad de dirigir a cientos de personas de nuestros claustros y configurar comunidades de conocimiento que trabajen para generar diagnósticos y soluciones sobre los grandes problemas. Yo ahora, por ejemplo, en el IE hemos anunciado un plan de contratación, vamos a contratar a más de 200 profesores investigadores en los próximos años. Es un plan muy agresivo. Eso es una oportunidad y es una responsabilidad, Ujú. porque ¿cuántas instituciones en el mundo? Y como nosotros hay muchas universidades, bueno, no tantas, pero hay bastantes, se pueden permitir sumar todos los años 40, 50 personas a pensar sobre los Ujú. problemas del entorno, ¿no? Y luego tenemos una obligación de formación y de educación mayor, ¿no? Entonces, yo creo que desde la universidad formamos parte del esquema, debemos de formar parte del esquema de aquellos que buscan soluciones a los problemas. Bueno, y para terminar, nos gustaría saber tu opinión sobre qué papel crees que juega LinkedIn como termómetro de la cultura empresarial. Bueno, yo se lo comentaba a Virginia antes de la conversación. A mí, yo es una red que uso de forma muy intensa. Me gusta, o sea, es de lejos para mí la red social más útil, en el Ujú. sentido de que es la más resiliente, es la más firme, sabes con quién estás interactuando, hay una conversación de bastante nivel, ¿no? Dentro y con contenido que lo estábamos hablando y que es útil y por lo tanto es dentro del espacio de redes sociales yo creo la que se ha configurado como la más responsable, ¿no? Y la que produce en el ámbito profesional, intelectual, conexiones de mayor valor, ¿no? Uno de los problemas que tenemos y que hay que gestionar es que en el ámbito del debate público la llegada de estas redes sociales ha planteado un doble reto, ¿no? Y aquí LinkedIn se queda fuera de este esquema, pero otras entran de lleno en esta problemática. Uno, que son actores irresponsables Ajá. en el sentido técnico, en el sentido jurídico, o sea, no son responsables del contenido que se difunde en esas redes y eso plantea un problema enorme, vamos, casi hasta deontológico. Tú me decías antes que eres periodista, pues nosotros hemos configurado una estructura del debate público en los medios tradicionales, donde el medio hay un principio fundamental, que es el de responsabilidad de la información que uno difunde. Esto lo aprendimos después de las leyes del libelo y demás. O sea, hubo un proceso de aprendizaje en este país, sin ir más lejos. Aquí había lugares donde había miles de imprentas, ¿vale? Y cada uno, el que podía pagarse una imprenta, imprimía y se dedicaba al libelo y a difamar a quien no le gustara. Ahí construimos un andamiaje de responsabilidad y eso hizo que los medios de comunicación pues, se dedicasen a difundir información veraz. Eso no es así en el espacio de las redes sociales digitales, que se consideran un tablón de anuncios y cada uno pone lo que Ujú. quiere y no hay responsabilidad. A mí eso me parece que en algún momento tendrá que cambiar. LinkedIn esto lo resuelve con un sistema de atribución muy directa y una clara identificación del usuario y por lo tanto es muy raro encontrarse en LinkedIn ni la calidad del debate, ni el libelo, ni Ujú. la difamación que te encuentras en otras redes porque lo ha resuelto de esta forma, ¿no? Además se da una doble tragedia y con esto termino, y es que estas nuevas plataformas resulta que se financian de forma análoga a cómo se financiaban los medios tradicionales de comunicación, que es a través de la publicidad, Ajá. básicamente. Entonces, no solamente emerge este espacio enormemente ruidoso y contaminado por desinformación, etcétera, sino que es que además erosiona los pilares tradicionales de vertebración del debate público. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto social enorme, que es volver a configurar un espacio de debate público donde la verdad, lo contrastado, lo razonable sean el eje de ese debate. Y yo creo que en ese problema LinkedIn ha encontrado un equilibrio donde no participa de esa erosión Ujú. y sin embargo se configura como una red social útil en lo profesional y en otros, es mi opinión honesta, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros.
El cambio es tan temido como necesario y cambiar la forma de hacer, la forma de ver, supone un auténtico desafío en el contexto organizativo. Hay mucho escrito sobre ello, es un tema que nunca pierde actualidad, pero podríamos decir que ahora con la IA está aún más presente en la conversación profesional. Sobre cambio y cómo liderarlo vamos a hablar hoy con Sergi Corbeto, que es experto en transformación cultural, gestión del cambio e innovación disruptiva y destacado por su enfoque centrado en las personas y su capacidad para diseñar estrategias de liderazgo en entornos en constante evolución. Ya ves. Todo eso. Además, como fundador y CEO de Mind the Gap y director del programa Disruptive Management de SADE, Sergi ha ayudado a numerosas empresas a transformarse hacia modelos más ágiles. Bienvenido, Sergi. Gracias, Virginia. Quería empezar por Me hace mucha preguntar. ilusión estar aquí. Me alegro. Eres un histórico de LinkedIn. Te sigo hace mucho soy tiempo. histórico, Te sigo hace mucho tiempo, eso es verdad. Eres de los primeros. Sí. En tu experiencia, ¿qué crees que diferencia hoy a un líder competente de un líder verdaderamente transformador? Es una pregunta muy capciosa porque no estás diciendo de un mal líder con un mal líder, estás diciendo líder competente con un líder transformador. Es una buena pregunta. Yo, si queréis para que lo lleve a algo muy práctico, es como el líder competente creo que está muy centrado en un modelo de liderazgo que es el liderazgo humanista. El liderazgo humanista tiene este punto de vista casi te diría unidimensional, que es líder, equipo, lidero hacia abajo a mi equipo, ¿no? Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Ser empático, ponerme en su piel, tratarlos como personas, no como máquinas, ser claro, transparente, dar algo de cariño, cuidarlos, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos eso. Yo creo que el liderazgo humanista es un liderazgo lleno de obviedades que podríamos empezar a trascender y a evolucionarlo, ¿no? Yo pienso que ese líder que hablamos, el que realmente transforma, es un líder que acoge un modelo de liderazgo multidimensional. Y te cuento, Virginia. No solamente piensa en su equipo como los objetos de su liderazgo o los sujetos de su liderazgo, porque objetos o sujetos de su liderazgo, sino piensa que también ese liderazgo vertical puede ser ascendente. Vale. Es decir, puedo liderar a mis jefes porque quiero transformar, ¿no? Tengo que liderar a mis jefes. Es una dimensión, ¿no? Es una sola dimensión, que es el liderazgo vertical. Hay otra. De hecho, hay tres más. Luego tenemos una dimensión que es la horizontal. Y para mí esta es la gran clave del siglo XXI en las organizaciones. La transversalidad, ¿no? Dejar de pensar en silos, ¿verdad? Vertical, ¿sí? Sí. Y pensar en horizontal. ¿Qué quiere decir pensar en horizontal? Quiere decir que te tienes que poner en modo colaborativo con las otras áreas funcionales de tu organización, con otros negocios, para entender que no estás defendiendo solo una función que es por la que te pagan, sino estás defendiendo un propósito corporativo, una organización que es mucho mayor que tu propio departamento, ¿vale? Por lo tanto, hay que saber influenciar hacia los lados y liderar hacia los lados. Luego hay un liderazgo diagonal, que es el que sale hacia afuera, es el liderazgo de mercado, ¿no? Liderazgo de los proveedores, de los partners, el liderazgo de las comunidades de referencia, un liderazgo que sale hacia afuera, rompe el caparazón de organización y se muestra y se cristaliza, ¿no? Con acciones para aportar valor ahí fuera, más allá solamente a los clientes, sino al resto del ecosistema. Y luego hay el liderazgo del que cada vez se habla más, no estoy seguro siempre que de la manera adecuada, que es el autoliderazgo. Claro, yo no puedo liderar bien a mi equipo, ni a mis jefes, ni a mis colaterales, ni a la sociedad, ni a los empresarios, digo a los empresarios y a los clientes, si no empiezo teniendo una gran capacidad de autoliderazgo. Y aquí te voy a contar alguna anécdota muy rápida para entender de qué va esto, ¿no? Hay mucho escrito sobre autoliderazgo, hay mucho, digamos, mucho cuerpo doctrinal conectado con la psicología, ¿no? Estas cosas. Pero yo voy a algo mucho más básico, ¿no? A mí la pandemia me cogió pues una crisis importante. Yo creo que tuve por primera vez en mi vida una especie de depresión, me sentía muy mal y con el paso de los meses me sentía cada vez peor, ¿no? Y un día me di cuenta que no era un problema mental, no era un problema ay, qué rollo, estoy en una pandemia, estoy cerrado en casa. Era un problema que había dejado de hacer deporte. Estaba comiendo fatal de globo cada día, ¿no? Y además dormía mal porque estaba muy tenso y estaba en una situación muy complicada desde el punto de vista empresarial, ¿no? Cuando recuperé esos buenos hábitos, empecé a volver a gestionarme mejor y volví a ser, creo, el líder que mi equipo necesitaba.
Con esto no quiero decir que el autoliderazgo solo sea un tema de estos básicos, pero sí tengo que decir que si no empezamos con eso, Hay que hacer más hincapié, ¿no? vamos mal. Sí, porque al final, oye, todos estos espacios de seguridad mental y tal, es que, oiga, mire, duerme bien, come Claro. bien, ¿eh? Sí, de acuerdo, So, claro. practica el cuerpo y desde aquí hablamos. Y Claro. perdona, porque no es mi tema, ¿eh? No, y yo no quiero hablar de esto hoy aquí, pero creo que es importante empezar con los básicos. Luego volveremos a los básicos, ya veréis. Sergi, Muy las nuevas generaciones entran por la puerta de las empresas y vienen hablando idiomas que no conocemos, ni siquiera japonés, cosas más raras que no entendemos, y vienen con actitudes que a veces nos parecen como fuera de cualquier tipo de entendimiento. ¿Cómo se tienen que adaptar los líderes a todo esto? ¿Cómo hacemos para entender estas nuevas generaciones, las demandas que tienen y estos idiomas tan raros que hablan? Quizás lo primero que tendríamos que pensar es quiénes han sido sus maestros, ¿no? De estas nuevas generaciones. Y sus maestros hemos sido los X, tú eres X, tú eres millennial, ¿vale? Late millennial. Late. Very late. Very late. Y Z. Bien, yo entonces sería, claro. Entonces, los X, ¿no? Veníamos de un mundo, ¿no? Muy de Wall Street, ¿no? Hay que ganar dinero, una pasta, no sé qué, ¿no? Y esto todo por la compañía, etcétera, etcétera. Además, sé que voy a cambiar muchas veces de compañía porque mi abuelo no lo hizo, mi padre tampoco, pero yo sí, perfecto. Cuando más o menos empezamos a entender que las organizaciones esto va de, ¿no? de poner a las personas en el centro y tal, no sé qué, vienen los millennials, ¿no? Y nos hablan del propósito, ¿no? Y las compañías conscientes, y uy, qué mal está el mundo, y vamos a ver si las compañías podemos agregar valor en la sociedad y en las comunidades y tal. Ya vengan estos, ¿no? Los tetas, espera que vienen los alfas, ¿no? Mis hijos, tu hijo, ¿no? Menudos pájaros. O sea, menudos pájaros, ¿no? Entonces, fíjate lo que ha pasado, o lo que está pasando. El otro día cayó en mi cerebro un concepto que me encanta, que es el de la ambición calma. Ok. Sí. Entonces, esta gente joven, ¿no? Y no me atrevo a hablar por una gran mayoría, pero sí una minoría muy relevante de esa gente joven, estamos hablando de gente de menos de 30 años, ¿vale? Ha decidido que sus ambiciones son las personales, no las profesionales. ¿Por qué? Porque están hasta las narices de la pomposidad de los propósitos que no son activables, los liderazgos humanistas edulcorados, la agilidad que acaba complicándolo más todo de lo que estaba, y sobre todo el cinismo en general que se vive en una organización. Entonces, esta gente que viene leída, preparada, quizás demasiado todo el día con la pantallita, pero bueno, lo leen todo, están en LinkedIn todo el día. De hecho, a vosotros os está pasando, tenéis cada vez gente más joven. Bienvenidos, ¿no? Ni hablamos esto. Con toda esta gente te dice, no me cuentes milongas, no me cuentes que el propósito es no sé qué y que vas a cambiar el mundo. Mira, yo quiero conmutar mis puestos de trabajo. Es decir, quiero saber si yo puedo trabajar aquí o trabajar allí en un espacio. Conmutación del espacio. Flexibilidad horaria, salario justo, herramientas que funcionen y no solamente en mi casa. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y un mínimo de normas asumibles que me permitan no pasármelo bien en la empresa, pero no pasármelo mal. ¿Vale? Sí. Entonces voy a los mínimos, ¿no? Estamos bajando a la pirámide. Nos hemos subido demasiado a la pirámide. ¿Me veis? Porque hoy tanta trascendencia, tanto impacto, tanto propósito. Y los otros dicen, es que me pones milongas. Dame esto, yo voy a hacer bien lo que tengo que hacer desde mi casa, aquí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a pasar un aprobado justito un poco más. Si luego me motivo, ya te daré más. Déjame vivir en paz, que ya en mi casa es donde yo tengo mis cosas y es donde yo voy a autorrealizar. ¿Sabes? Eso a mí me parece una corriente muy interesante y luego, evidentemente, el tema tecnológico y la manera de liderar tiene que cambiar con esta gente, viene literalmente con el chip instalado. No tienen Neuralink aún dentro, pero casi lo quiero tener. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Y a ti, tú cuando una empresa acude a ti, bueno, antes de hecho, ¿qué señal te indica que una organización está preparada para reinventarse? ¿Qué es el momento de tomar decisiones? Voy a intentar tirar por cosas que no son tan evidentes, pero me parecen muy relevantes, ¿vale? La primera es la emergencia de los tobos. Y os explico. Nos estamos gastando muchísimo dinero, muchísima pasta, muchísimo esfuerzo en crear
departamentos de innovación, Ujú. mala señal, Ujú. ¿no? Si hay un departamento de innovación, ¿qué le dices al resto de la organización? Que se quede el resto. Ujú. Tú traes Ellos se que ocupan. no voy yo. Tú no innovas, que no voy yo. Eso es mal. Y lo segundo son los ecosistemas abiertos, ¿no? Las de Open Innovation, los Ujú. ecosistemas de innovación abierta. Bueno, estupendo. Pasta. Yo me atrevo a decir, después de muchos años de observar el percal en las grandes organizaciones, que en realidad la innovación no se genera ni en los ecosistemas abiertos ni en un departamento de innovación. La innovación, imagínate una empresa, ¿vale? Yo siempre digo, el suelo y el subsuelo es la cultura, las nubes son la estrategia, el sol es el propósito y lo que queda entre medio es el espacio en el que habitamos, ¿no? Pues en ese suelo, de hecho, en el subsuelo del cultural, en el sustrato cultural, habitan topos. Estos topos son básicamente señores, señoras, que teniendo en cuenta las dificultades, la complejidad, la burocratización, todo el follón que hay en la organización para hacer conseguir que se mueva algo, Ujú. lo hacen con nocturnidad y alevosía, sin ser observados, y lo consiguen. Normalmente estos topos, ¿qué hacen? Lo hacen y como es alegal y muchas veces ilegal dentro de la empresa, Ujú. se lo callan. En el momento que los topos empiezan a aflorar y empiezan a contar lo que están haciendo sin miedo a ser castigados, empieza a haber una señal muy relevante Ujú. de que a lo mejor ha llegado el momento de hacerles caso y que ese 0,5% de gente que hace cosas maravillosas se convierta en un 20, en un 30, en un 50, en un 70. ¿Me he explicado? Ujú. ¿Vale? Ujú. Esto sería lo primero. Lo segundo es clarísimamente cuando el mercado te está diciendo tu narrativa no es creíble, ¿no? O sea, hay un problema con las narrativas corporativas y van desde las publicitarias Ujú. hasta las de recursos humanos, la employer branding, etcétera. Hay un montón de narrativas, ¿no? Y es, oiga, yo soy o futuro empleado o soy cliente o futuro cliente. Ya no te creo. Ya no te creo. Tu narrativa no es activable. Yo diría que sería un gran segundo síntoma. El tercero es la el aviso del cliente, ¿no? Es decir, cuando tú notas que tienes una fuga de clientes, un churning que está aumentando y el cliente cada vez te responde menos, ese cliente Ujú. angelical, Claro. esa es otra señal impepinable. Te diría que es la mejor señal, porque al final, como se trata de negocios, que ya no va de cultura y de personas, sino va de negocio, ¿no? Entonces el comité de dirección se pone muy Claro. nervioso y empiezan los cambios. Y si queréis, la última es clarísimamente, ya no es una señal, sino que es un síntoma de que la cosa podría pasar, es decir, que esa transformación, y esto lo estoy viendo literalmente en todo el IBEX, y es un recambio rápido de la mayoría de las personas del comité de dirección. Claro, cuando tú quieres transformar de verdad una organización, lo primero que hace el CEO o la CEO nueva que llega es, yo me traigo a mi gente o me traigo a otros, los que estáis aquí habéis hecho un gran trabajo, esto ya pasó a la historia, a partir de ahora tenemos otro equipo que va a dirigir esto. Más o menos por ahí podrían ir las señales de las que hablamos. No, no. Sergi, eres casi un apóstol de un concepto que utilizas mucho, management líquido le llamas, y me gustaría que nos dieras unas pinceladas de en qué consiste. Bueno, a ver, me gustaría decir es mi concepto 100%, pero no lo es. Tú Ujú. conoces el trabajo de Bauman, ¿no? Sigmund Bauman. ¿Verdad? En la sociedad líquida, y él dice una cosa muy interesante en ese libro, ¿no? Es su obra, ¿no? En general, dice, vamos a una sociedad en la que los valores florecen y desaparecen a una velocidad tal que la sociedad no tiene tiempo de incorporarlos, ¿no? O sea, hay una rotura constante de valores y no hay una fijación de esos valores, ¿no? Súper interesante y súper peligroso. Ujú. De hecho, hoy estamos viviendo esto clarísimamente. Lo que está pasando hoy Ujú. con Trump y todo su, digamos, su brote imperialista, más lo que ya estaba pasando, nos está mostrando que nos vamos a otros valores. De hecho, si tenéis hijos jóvenes, ¿no? Veréis que vuestros hijos a lo mejor estaban en un tono que hacía años que no se oían en este país, ¿no? No quiero entrar en detalles de temas políticos. Bueno, por lo tanto, os diría que una organización líquida es una organización que entiende que navegar en ese cambio estructural constante de valores es algo que tenemos que hacer sí o sí. Con lo cual, hay que tener un gran nivel de actividad, un gran nivel de flexibilidad,
un gran nivel de transversalidad. Vuelvo a insistir en el concepto de la horizontalidad. Para mí la gran palabra clave en los próximos años va a ser la horizontalidad, ¿no? La organización ya no es una cadena de valor, es un círculo de valor, ¿verdad? Y en medio tenemos clientes y empleados y nos tenemos que cuidar de narices. El tercer concepto sería precisamente esto. Se habla muy poco, pero hay un gran nivel de vasocomunicación entre la experiencia de cliente y la experiencia de empleado. Y creo que las empresas líquidas cuidan muy bien eso porque son las que agilizan, eso es lo que agiliza las dinámicas de innovación. Si tú tienes al empleado satisfecho, muy satisfecho, con mucha interacción con el cliente, buscando su continua hipersatisfacción, vas a obtener unos insights que te van a marcar el camino de la innovación y vas a entender por qué y para qué tengo que innovar. La innovación no es un capricho endogámico de una organización, es una respuesta adaptativa a las necesidades de lo que hay fuera. Si no abrazas la voz del cliente y del empleado, porque para el empleado también hay que innovar, ¿sí? No puede ser una empresa rica, ¿no? Y lo último, y me parece súper trascendente, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Es el tema de las narrativas. Claro. Estamos hartos del bullshit. Estamos hartitos ya de que nos cuelguen pósters en las paredes hablándonos de no sé qué valores y no sé qué conceptos, y luego los primeros que no cumplen son los de arriba por falta de coherencia y consistencia. Y peor aún, ¿no? Lanzas una imagen corporativa sobre unas marcas y luego esas marcas de imagen corporativa no es consistente con el servicio y el producto que das, ¿no? Con lo cual, tener de alguna manera el radar bien puesto para poder entender qué necesita el mercado en todo momento, ser capaz de que tu narrativa responda a las necesidades de empleados y clientes, pero que sea activable y no solamente, digámosle, un acto de onanismo mental, este tipo de esto, ¿verdad? Creo que es algo súper relevante y más aún hoy, donde todos lo sabemos todo de manera automática y empezaremos cada vez más a entrenarnos en algo que para mí va a ser una de las grandes competencias del siglo XXI para cualquier profesional, dada la IA y esas narrativas engañosas, que es la capacidad de discernimiento. El discernimiento. Como tú, desde tu punto de vista más crítico, con todo lo que sabes, eres capaz de diferenciar entre, y perdóname que me voy a poner un poco maniqueísta, entre el bien y el mal, lo real y lo falso, lo que sirve y lo que no sirve, lo poco práctico y lo muy práctico. Y discernir es algo que nos lo enseñará, si volvemos al humanismo, lo vamos a leer en otros libros, ahí va, así que me gustan estas cosas, y ser capaz de entender que la filosofía, la ética, la historia son disciplinas tan importantes como la religión. Sí, volver a lo básico, ¿no? Que decía, sí, que hablábamos antes. No, yo le llamo el forward to basics, ¿no? Me voy para adelante a encontrar los básicos que me dejan atrás. Es un poco lo que están haciendo los jóvenes hoy también, con esto que os decía de la ambición calma, ¿no? Sí. Sergi, ya para terminar, ¿qué tipo de contenido en LinkedIn te ha permitido conectar con líderes y equipos de forma más profunda? Yo os estoy muy agradecidos porque gracias por el piropo de que soy uno de los viejos del lugar, o de viejo no me gusta. Lo he hecho histórico, te lo digo. Precoz. Es verdad que llevo ya muchos años, 10, no sé, un montón, y las he visto todos los colores. Déjame que os cuente, ¿no? He visto cómo tenía miles y miles de likes y ahora estoy más encerrado en mi propio ecosistema. Bueno, las estrategias del algoritmo las vais cambiando y tal. Yo estoy ahí, no me quejo mucho. Un poco sí, a veces. Pero sí quiero decir varias cosas. La primera es agradecer, ¿no? Agradecer a LinkedIn una cosa muy chula, y es que el 30% de mi negocio sigue siendo generado a través de leads que me llegan. Y mi negocio no es de ticket bajo. ¿Sí? El ticket medio de mi negocio no es un ticket bajo. Con lo cual, es muy chulo ver que de manera transaccional, porque al final el que me llega es como va a buscar algo muy concreto ya, y para una venta compleja, fíjate, y la llegada es transaccional, pero es una venta compleja, LinkedIn me sigue sirviendo en esto. Claro, agradecimiento. Lo segundo es un poquito de, no decepción, pero sí rabia de leer como ciertos contenidos quizás más vacuos, más obvios, más comercialeros, ¿no? Tienen mucho recorrido, no sé cuánto impacto tienen y pasan por delante de otras cosas muy interesantes, ¿no?
a mí me gusta mucho, y igual que Iván, ¿no? La música independiente, ¿no? Mm. Yo en LinkedIn soy mucho de independientes, ¿no? Hay 4 o 5 tipos, tipas, ¿no? 10, 15 quizás, ¿no? Que casi no tienen likes, pues escriben unas cosas tan maravillosas, Claro. ¿no? Y está, yo me alimento mucho de esta Claro, gente, sin duda. independientemente de los likes que tenga. Sí. Y luego hay el último cosa que os quería decir, que tiene un punto anecdótico divertido, y es, como os decía, la mayoría de mis clientes son del IBEX, ¿no? Y yo veo las estadísticas de quién me ve. Pero yo publico cosas un poco En los márgenes. En los márgenes. publico cosas un poquito provocadoras, alegales, si quieres. Entonces, claro, yo veo como las principales empresas de España con las que tengo mucha suerte de trabajar y estoy muy agradecido, me ven mucho, pero ni uno de ellos me da un like, ¿no? Porque es como, si te doy un like por Beto, me van a decir, oye, ¿tú piensas como este? Claro, Y entonces hay que decir que sí, no era un problema, ¿no? Porque lo del cinismo corporativo. claro. Sí. ¿Me he explicado más o menos? Estupendamente. Yo creo que no es una respuesta muy política correcta. No, pero es verdad que se crean burbujas y todavía es verdad que hay comportamientos en la plataforma de yo solo doy likes, yo solo tengo engagement con los de mi empresa, ¿no? Que eso es algo que nosotros también recomendamos, ¿no? Aquí trabajas, es decir, tú también eres una persona, además de un trabajador de determinada empresa, y es normal que te interese lo que escriben otras personas de tu sector e incluso de otros sectores. Eso te hace más curioso, más competente, y no pasa nada por dar un like. Yo siempre cuento una anécdota chorra y personal, pero una pieza que publiqué en LinkedIn tuve más likes en WhatsApp, de gente que me escribió por WhatsApp y no me dio like en LinkedIn. Y en LinkedIn que dije, ¿qué está pasando aquí? La gente me ha leído, le ha escrito por WhatsApp, pero no me ha dado like. Es como, bueno, pues peculiar, ¿no? Es un algoritmo peculiar, ¿no? Lo que sí yo creo, y es una recomendación para todos los que nos ven, es que hay una cosa que funciona muy bien y es dos, ¿no? Una es que seas tú. Sí, Mira, por yo favor. creo que antes hablaba de autenticidad, ¿no? Ser auténtico, oye, escribe lo que te parezca, oye, no te parezca todo igual, no, si es que a mí lo que me parece me quedaría sin pagar, seguro, pero me mantengo en eso, pivoto por los márgenes, ¿no? Uno, dos, sé constante y sé Sí. generoso. Sí, Sé sin generoso. duda. Lee a los demás, agradeceles, Claro. dales buenas o malas, da igual, opina, ¿no? E incluso yo a veces he sido un poquito cañero con algunos de estos top, ¿no? Que van diciendo cosas cuando no estás de acuerdo y luego, ostras, yo veo y todos, qué bien, qué chulo, qué bien, qué bien chulo. Y soy el único que dice algo negativo, ¿no? Pero bueno, o lo critico negativamente o constructivamente. Pero bueno, no sé, supongo que es el perfil de cada uno. Pero es muy Yo importante. agradecería un poquito más de conversación franca, transparente y no tanto postureo. A ver, eso es algo que nosotros desde el equipo editorial estamos intentando un poco inocular, ¿no? De, oye, primero, ahora además con toda la IA que nos ayuda a crear contenidos, por favor, utilízala como aliada, pero que no te sustituya, porque, sobre todo porque si tú haces un post con IA, engagement no va a tener, impacto no va a tener, porque nadie quiere leerlos. Todos, si huele y sabe a IA, estás perdido. Entonces, la autenticidad siempre trae buenos beneficios. Mira, yo que os digo y acabo, es lo de la IA, y yo tengo clarísimo. Yo me he prohibido utilizar la IA para escribir mis artículos. Lo que sí hago, y lo ofrezco como truco, es yo quiero el artículo hasta el 80%. ¿Vale? Y cuando lo tengo al 80%, si he tenido que investigar algo, lo investigo con la IA, ¿vale? Pero no le pido digo que me haga un final. Yo soy muy malo con los finales. Abro muy bien, pero cierro el final, ¿sabes? Entonces yo quiero que me tire finales. Y normalmente, como ya le he desarrollado mucha cosa, ese final suele ser bastante orgánico y está bien. Luego yo disfruto y tal, pero no te estoy diciendo que todos mis finales los escriban ya, pero la mayoría de mis finales los inspiran. Sí, pero la materia gris y lo más importante lo has puesto tú, ¿no? Es lo importante. Es un poco la clave y lo que nosotros estamos intentando y también haciendo mucho hincapié en que los CEOs, los directivos que están muy presentes, que cambien sus narrativas para que parezcan, bueno, que cuenten por qué toman las decisiones, que den contexto, que den información, porque eso sí que se va a escuchar, se va a leer. Entonces, bueno, estamos ahí. Y luego lo último que hago es esto, una vez cada 3 o 4 días, escribo un cartelito rojo, mínimo esfuerzo, máximo impacto, pongo verdades ocultas, grito, Incómodas. Verdades incómodas. Hombre, ocultas puede ser un spin-off. Segunda parte. Gracias, Iván, por lo mío.
y me lo paso muy bien ahí metiendo esto para ilustrar algo, ¿sabes? Pero claro, con muy pocos likes, porque al final, como no escribo tampoco, no mantengo el con el cartelito suficiente, pero es una manera de mostrar mi presencia. Al final, Exacto. como alguien me dijo muy inteligente, alguien a la que quiero mucho, me dijo, sí, da igual, lo importante es el trastro que vas dejando. Patrocinio. Lo importante es el rastro que vas dejando. Y eso, en eso creo que me habéis ayudado a dejar un rastro de Perfecto. profesional que hace bien las cosas que hace. Muchas Seguro. Muchas gracias a ti, Muchas Sergi, ha sido bien gracias. interesante. Gracias. Hay dos conceptos que atraviesan la conversación profesional de LinkedIn que tienen que ver mucho con el liderazgo y la capacidad de adaptarse al cambio en el entorno de alta exigencia en el que estamos casi todos viviendo, ¿no? En un entorno marcado siempre por la incertidumbre, por mucha presión y por la necesidad de tomar decisiones cada vez más rápidas, entender cómo gestionamos el estrés, cómo lideramos el equilibrio emocional, pues todo eso se está convirtiendo en competencias clave. Para profundizar en esta cuestión tenemos hoy a Leandro Fernández Macho, que es experto en cambio, en liderazgo y en gestión positiva del estrés. Es profesor, coach, conferenciante y ha sido pionero en introducir en España la inteligencia emocional y sus herramientas en el ámbito directivo y profesional, ayudando a líderes y organizaciones a afrontar el cambio desde una perspectiva más consciente, eficaz y humana. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias, un placer poder acompañaros hoy. Leandro, empezamos. En tu experiencia, ¿qué crees que diferencia hoy a un líder competente de un líder realmente transformador? Pues mira, el líder competente para mí es el que, bueno, va sacando adelante en el día a día las tareas, va cumpliendo con sus KPIs, va organizando su agenda, ¿no? Va gestionando a su equipo, va cumpliendo. Pero el transformador para mí es el que consigue que su equipo no solo consigue resultados, sino consigue que su equipo y la organización sea capaz de abrirse a aprovechar las oportunidades que constantemente los cambios están ofreciendo, convertir esos cambios en oportunidades que permitan a las personas, al equipo y a la organización aprovecharlas y crecer. No solo cumplir con los objetivos, sino generar oportunidades de crecimiento para toda la comunidad, todo el colectivo. ¿Cómo se consigue? Pues es un desafío de primer orden relevante. Por eso, entre otras cosas, para liderar es necesario también entrenar. No es algo en lo que simplemente pues, alguien nace como líder y ya está, y no hay nada más que hacer. Para mí el primer factor es que alguien que quiera liderar a otros para crecer tiene que ser capaz primero de liderarse a sí mismo o a sí misma para poder crecer. Eso implica conocerse a sí mismo o a sí misma lo suficiente, con la mirada también suficientemente honesta, suficientemente humilde y con la intención y la acción para ir aprovechando sus fortalezas y crecer y reconociendo sus debilidades, porque todo ser humano las tiene, todos las tenemos, para desde ahí poder ir trabajando, mejorando, complementándose y apoyándose en otras personas, bueno, que pueden complementar ahí donde ese líder tiene más desafíos y más dificultades, y desde gestionarse bien a sí mismo o a sí misma, poder modelar con autoridad moral y desde ahí con influencia el desarrollo de su equipo, de sus equipos, de su organización, creando contextos de suficiente seguridad psicológica, que es un factor absolutamente básico, para que las personas efectivamente puedan mostrarse y desde lo que hay, crecer. Porque si estoy en poner la energía en taparme, en que no se me vea por aquí que flaqueo, que no sé qué, en que parezca que sé, pero que en el fondo no sé, y ese tipo de cosas, pues entonces esa energía no se convierte en algo productivo para ayudar a las organizaciones a crecer. Leandro, parece que estamos de acuerdo todos en que el cambio, que es una constante en las organizaciones, la sociedad en general, está aquí para quedarse, y no solo eso, sino que hay cambio, además, acelerado, ¿no? Cada vez estamos asistiendo a que cada vez va más rápido todo y tenemos que estar preparados para gestionarlo esto. Tremendo. En entornos profesionales y laborales, este cambio acelerado requiere resiliencia
una cosa que todo el mundo parece que intenta trabajarse, pero no se sabe tampoco muy bien cómo se hace. ¿Cómo No. podemos entrenar la resiliencia? Bueno, pues mira, para mí la resiliencia empieza a través del ejemplo y las decisiones que toman los líderes cuando hay acciones que no salen bien, Ujú. cuando hay impactos del entorno que nos generan problemas y dificultades, cuando se toma una decisión que se analizó, se valoró y se tomó creyendo que iba a producir un buen resultado y esos resultados pues, no salieron tan bien como pretendíamos. Eh, la manera en la que los líderes gestionan esas dificultades, esas adversidades y esos errores determinan lo que el colectivo, al final, cómo de seguro se siente el colectivo ante el hecho de errar, ante el hecho de enfocar ese error, esa dificultad o esa adversidad como una oportunidad de aprendizaje que capitalizar, porque es imposible innovar si no estamos abiertos a fallar, es imposible. Claro. De modo que ahí es necesario de entrada para mí, en mi experiencia, primero crear un contexto en el cual, dentro de unos determinados márgenes de seguridad, errar y que haya dificultades forma parte del proceso. Lo que luego nosotros hacemos con esas dificultades tiene mucho que ver con cómo los líderes gestionan esas dificultades cuando se presentan. Pero que va a haber dificultades está garantizado. Entonces, el primer factor es como entrenar la capacidad para aceptar que va a haber dificultades y luego generar a través del ejemplo también hábitos de analizar esas dificultades o esos errores y encontrar oportunidades de aprendizaje que nos sirvan para ir mejorando. Porque la cuestión es estar en modo mejora continua, mejora continua, mejora continua, mejora continua, mejora continua. Ujú. ¿Y cuál es el mayor malentendido sobre el alto rendimiento que tú te estás encontrando o que te encuentras en el mundo profesional? Pues que parece que alto rendimiento es estar acelerado todo el tiempo, con la agenda hiperpetada, saliendo de una reunión a otra presencial, en Teams, en Zoom, en no sé qué, sin tiempo para parar, sin tiempo para pensar y sin la sostenibilidad emocional suficiente de ese alto rendimiento, que al final lo que implica es poder llegar ¿ah? Más lejos, ¿ah? Poder conseguir resultados excelentes, sí, de forma sostenida en el tiempo, porque no vale conseguirlo una vez. Y al final, a veces lo que me encuentro en muchos casos es que sí, que ese alto rendimiento puntual o durante un tiempo se consigue pagando un precio inmenso que luego se muestra en términos de salud, en términos de vida personal absolutamente desequilibrada y rota, ¿ah? Y otros factores que hacen que la persona vaya coja. ¿Cómo se puede sostener alto rendimiento y excelencia si vas cojo por la vida? Entonces, es necesario encontrar sostenibilidad y eso implica espacios de recuperación, espacios de autocuidado, espacios de reflexión para poder, cuando hay que acelerar, ir a tope, pa, 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 pero también poder frenar, parar, recuperar, pensar, escuchar, observar y después enfocar y otra vez a tope, pa, 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 porque si no es insostenible. Y en tu experiencia, cada vez hay una mayor, una actitud mejor hacia tomarse el alto rendimiento, así, entender esta definición de vamos a ser sostenibles, podemos hacer sprints de alto rendimiento, pero luego hay que bajar. Es decir, ¿los líderes están empezando a entender que esto es el alto rendimiento o todavía hay trazas del pasado de lo que tú comentabas antes, ¿no? De pum, Sí. pum, pum, pum. Hay trazas del pasado de al final, más que evaluar o buscar excelencia en los resultados o evaluar la excelencia en los resultados de forma sostenida y sostenible, se evalúa más la presencialidad y la pleitesía, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo esto está friccionando, por lo que yo observo, con una realidad donde cada vez es más difícil atraer talento, fidelizar talento, en un contexto donde al final las personas dicen, oye, vale, muy bien, pero yo necesito hacer esto sostenible en mi vida, porque si no, no me compensa. Si no me compensa, me voy. Y si no me compensa, me quedo de baja. Fijaos en los niveles de absentismo en los que estamos. Claro. Entonces, llega un momento en el que si no te abres a gestionar esto, de algún modo, encontrando un punto de equilibrio, vas a friccionar con el mercado y tu cuenta de resultados va a sufrir.
Entonces, claro, hay organizaciones que, bueno, pues no les queda otra, porque una cosa que me encuentro a veces que a mí me hace reflexionar, y a muchas de las organizaciones a las que acompaño también para ayudarles a evolucionar modelos de liderazgo y culturas corporativas, también les emerge, ¿no? Este cuestionamiento, y es, oye, ¿por qué nos encontramos con gente, cada vez con más gente en las organizaciones, gente joven que no quiere promocionar? Ujú. Que no quiere, Todo un no tema. quiere promocionar. Ujú, ujú, Entonces, claro, ahí tenemos un problema ujú. serio. Hay que encontrar un punto de equilibrio para poder generar resultados excelentes, porque sin resultados no hay compañía, no hay Sí, sí. organización. Hay que generar resultados, tenemos que ser rentables, muy rentables, ¿no? Ujú. Eso hay que equilibrarlo al final con, bueno, las necesidades que van mostrando las personas para poder sumar ese valor que las organizaciones necesitan. Porque las organizaciones al final lo que necesitan no son horas, es valor, que es una de las cosas que se va a poner también más de manifiesto y que se está poniendo de manifiesto cada vez más con la aparición de la inteligencia artificial, la tormenta perfecta en la que Ujú. estamos, donde de repente eh, se va a ir, yo creo que clarificando cada vez más, bueno, qué tareas aportan realmente valor, cuáles no, Ujú. y donde las personas tendremos que decidir colocar dónde nos colocamos y si nos orientamos a una aportación de valor clara, y eso nos permitirá tener sitio en el Ujú. mercado, Ujú. o no, y nos meterá en dificultades. Ujú. Leandro, como testigo y observador privilegiado que eres de la realidad empresarial en España, porque como decía, Sí. ayudas a multitud de organizaciones a avanzar en sus modelos de liderazgo y avanzar en su Mm. cultura corporativa, ¿tú crees que hay una tendencia o una evolución que podamos compartir en general de los entornos corporativos en España hacia una cultura más moderna, más abierta, o todavía estamos, depende del caso? Bueno, yo creo que depende del caso, pero mira, mm, yo primero estuve varios años en el mundo corporativo, hace ya 21 años que salí de él para trabajar por mi cuenta con múltiples organizaciones, y en la perspectiva de todos estos últimos años, yo recuerdo que hablar de cosas menos tangibles como eran soft skills, inteligencia emocional, autoconocimiento, autogestión, ¿no? Empatía, desarrollo de los demás. Bueno, todavía hay muchas organizaciones en las que sonaba chino. Yo miro atrás, trato de coger perspectiva y digo, wow, salud mental, Ujú. bienestar dentro de la Ujú. estrategia organizativa, ya no un KPI por ahí, un objetivo que no sé qué, no, no. Dentro de la estrategia organizativa para poder atraer talento, fidelizar talento, cumplir con el plan Ujú. estratégico, ¿no? Y mejorar cuentas de resultados. Entonces yo veo una evolución grande. ¿Nos queda camino? Mucho. Siempre va a quedar camino, ¿no? La excelencia es aspiracional, pero yo veo una evolución relevante. Veo también que, bueno, necesitamos encontrar el puntito ese entre la presencialidad y la no presencialidad en el trabajo y la Ujú. hibridación. Estamos ahí en un puntito de fricción en algunas organizaciones y a nivel general. Y bueno, la locura que hay con lo que hablábamos de la IA y cómo vamos a integrar esto y tal. Sí, porque la respuesta es sí, pero ¿cómo? Pero, claro. Sí, pero ¿cómo? Claro. Y que realmente aporte valor, ¿no? Bueno, yo creo que eso en cualquier caso es imparable porque la tormenta es perfecta. Hay dificultades para atraer, fidelizar, ¿no? Como hablábamos antes, absentismo, niveles de absentismo difícilmente sostenibles por las cuentas de resultados. Ahí hay un problema, donde hay un problema hay una oportunidad. Siempre. Claro, Siempre hay siempre. oportunidad. Ujú. Entonces, claro, cada vez yo encuentro más clientes orientados a cómo podemos automatizar, cómo podemos, claro, y como hablábamos antes, ¿no? Al final, ahí se va a ir destilando la aportación de valor. Entonces, cualquier profesional, da igual lo que haga, yo lo que observo es que o se mueve proactivamente hacia qué puedo hacer yo desde mi rol para aportar valor a la organización, o si no, le auguro serias dificultades en no demasiado tiempo. Ujú.
Y Leandro, para ir terminando, Sí. ¿qué contenido que tú hayas compartido en LinkedIn te ha Mm. ayudado a generar conexiones más auténticas con profesionales y con líderes? Pues mira, los contenidos que más me han ayudado en ese sentido a generar conexiones son contenidos que expresan normalmente incomodidades que las personas viven, pero que de alguna forma no se atreven a veces a expresar, a verbalizar, o que a lo mejor no han reflexionado en profundidad acerca de por qué se produce eso. ¿Sabes? ¿Esto qué me pasa? ¿Qué es lo que me pasa y por qué me pasa esto? Ese tipo de contenidos son los que normalmente me han brindado más oportunidades de En los que interacción. se reconocen, ¿no? Sí, sí, eso es. La gente se reconoce y dice, esto me pasa a mí. Y encima ve, coño, no solo me pasa a mí, por la interacción de las personas, los comentarios, el no sé qué, dice, esto le pasa a más gente, ¿no? Bueno, y en ese no sentirme solo, un concepto que en psicología se llama humanidad común, también hay una fuente de alivio, ¿no? Dentro de lo que es la regulación emocional de las dificultades, que genera también atracción. Eres muy activo en la red y te quería preguntar para terminar Me encanta LinkedIn. si te aporta en tu posicionamiento personal, profesional, si tú crees que te está aportando un marco para proyectarte al mundo como tú te quieres proyectar y si estás detectando que te está aportando realmente oportunidades tangibles. Sí, es habitual, la verdad que sí, porque es habitual que me encuentre con gente que hace años, a lo mejor, pues que coincidimos en una conferencia, en un programa de liderazgo en su organización, en lo que sea, ¿no? Y que me encuentro en un aeropuerto, me la encuentro en el tren o por la calle. Y me dice, ¡jo! Ya te veo, joder, estás a tope, no sé qué, de acá para allá, no paras, tal. Y hacía que no hablábamos. Dice, oye, me gustó mucho, joder, cuando dijiste que tal. Y eso a mí me hace darme cuenta de la cantidad de gente que observa, ¿no? Y está detrás, viendo todas esas publicaciones, aunque no diga nada. Pero hay mucha gente. Y, entonces, bueno, eso al final genera oportunidades relevantes porque te permite estar en la mente de, pues, ahora voy a ir a Barcelona a dar una confe con un cliente que hace 10 años, que la directora de recursos humanos trabajó conmigo hace 10 años y que bueno, estamos conectados en redes y me mantiene en su mente y de repente me dice, tenemos una oportunidad ahora que creo que puedes encajar súper bien, que no sé qué. Qué bueno. Entonces, para mí es un espacio maravilloso para, crear conexión con las personas y oportunidades. Sí, es como top of mind siempre. Ahí está, Claro. ahí está, ahí está. Sí. Pues muchísimas gracias, Leandro, por este rato. Un placer, gracias a vosotros también por la invitación. Seguimos Un en placer. LinkedIn. Seguimos, Seguimos. hombre, seguimos. El desarrollo sostenible exige hoy un liderazgo distinto, un liderazgo que no piense solo en objetivos económicos, sino que sepa gestionar el difícil equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. No es fácil, pero las recetas del pasado está claro que ya no encajan en una sociedad que pide decisiones menos cortoplacistas y líderes más responsables e inclusivos. Para hablar de cómo se traduce todo esto en la práctica, hoy nos acompañan Isabel Garro y Beatriz Magro. Isabel Garro es fundadora y CEO de Liminar y es experta en implementar estratégicamente la sostenibilidad como ventaja competitiva. Ha asesorado la integración de la Agenda 2030 en el Gobierno de España y ha liderado durante 14 años la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Y Beatriz Magro es cofundadora de Convida, una empresa pionera en la elaboración de kombucha en España, desde un pequeño pueblo además de Extremadura, que ha crecido hasta posicionarse como la empresa líder en su categoría. Además, lidera un equipo compuesto en un 86% por mujeres y ha logrado en tan solo 4 años llevar la marca a más de 7.000 puntos de venta. Bienvenidas. Gracias. Desde vuestra experiencia, ¿qué pensáis que convierte hoy a una persona o a una organización en realmente influyente?
más allá de lo que sería la visibilidad o el alcance. Ujú. Bueno, yo creo que hoy en día que estamos viviendo una hiperinflación de información, ¿no? De gente con opiniones tuneadas con la IA. A día de hoy yo creo que una persona que realmente pueda influir y por tanto cambiar las opiniones de las personas tiene que ser alguien que sea capaz de tener criterio. Yo creo que es una palabra crítica en esta época y que más allá de las flores y de las cosas bonitas que se puedan llegar a decir, que ese criterio sea consistente y coherente con lo que las personas están viendo y viviendo, ¿no? Y esa coherencia en el largo plazo y mantenida hace que tengas una legitimidad importante. Sí, yo creo que además tienes que tener un propósito que obviamente tenga también o tenga como fin tener un impacto, ¿no? Sin propósito creo que el pensamiento crítico o ese criterio puede tener tambaleos, ¿no? Y creo, coincido contigo, para poder generar esa confianza que tiene que ejercer cualquier líder, tienes que actuar con coherencia porque si no, en el corto, medio y largo plazo se te caerá cualquier cosa que digas, ¿no? Creo que más allá de todo esto que el alinear, ¿no? Lo que se hace con lo que se dice y con lo que se muestra al mundo, creo que también es importante que cuando el líder influyente intente influir, todas estas cosas estén alineadas para poder inspirar a otras personas. Isabel, si miramos a 2030, el año de la famosa agenda, ¿qué error de liderazgo en materia de responsabilidad social crees tú que no se puede permitir hoy en día en ninguna organización que quiera mantener cierta legitimidad y cierta influencia de la sociedad? Pues yo creo que hoy podemos decirlo sin lugar a dudas, esa coherencia a largo plazo. Lo decía Bea, ¿no? Estamos viviendo en un momento de mucha presión, de muchos cambios, creo políticamente estamos viendo transformaciones que nos hacen dudar de todo. Y en responsabilidad social y corporativa lo que importa no es el corto, sino el largo plazo, ¿no? Como decía Bea, tener un propósito, una visión y ser capaz de llegar a esa visión en el tiempo. Si tú cambias de discurso a mitad de camino, pierdes toda la credibilidad. Yo creo que los años que vienen van a ser unos años en los que la generación de confianza y el mantener esa confianza van a ser críticos para que la gente crea que tiene que ir contigo, ¿no? Y que tú eres capaz de liderar una transformación. Entonces, la RSC hoy en día está viviendo muchísima presión, tenemos un montón de discursos del cambio climático ya no existe, estamos viviendo bandazos de muchas organizaciones y silencios notorios en cuanto a posicionamiento en si pues, las estrategias DEI se tienen que mantener o no, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente todo eso a día de hoy se graba y hoy puedo ver todos los net zero y los compromisos net zero que dijo la compañía tal y a futuro de repente desaparecen, ¿no? Entonces esa coherencia en el largo plazo me va a dar a mí una legitimidad que me va a permitir que la gente me crea y si no me creen, fuera. Lo único que no puedo perder ahora mismo es esa credibilidad. Vea, desde la experiencia emprendedora, ¿cómo se equilibra la exigencia del crecimiento con el cuidado del personal y del equipo? Bueno, yo creo que el cuidado, creo que las organizaciones responden mucho a cómo son sus líderes y a qué tienen sus líderes como prioridad. Creo que en el mundo actual en el que vivimos, si uno no pone como prioridad absoluta el cuidado personal, poco va a podérselo transmitir y trasladar a los equipos directos e incluso indirectos, ¿no? Más allá de que todo esto será parte de la cultura de la organización. Creo que hacerlo prioridad es clave para cualquier crecimiento en cualquier compañía. Tener claro esto de, a mí me gusta mucho la metáfora del avión, ¿no? Si primero ponte tú la máscara para podérsela poner a tu hijo o al acompañante, ¿no? Y creo que en el cuidado es igual, y en las organizaciones, en el crecimiento y todas las exigencias que tienen en emprendimiento, si tú no estás bien, no vas a poder contribuir a que tu equipo esté bien, a que la organización esté bien y que puedas aportar algo. Entonces yo creo que hacerlo clave es no hacerlo un tabú, ponerlo como parte de la agenda visible de cualquier líder, creo que es clave para que se alcance ese equilibrio que ya sabemos que en el nuevo tipo de liderazgo que tenemos actualmente, no, lo que antes nos han contado y hemos vivido de
el crecimiento en cualquier empresa a pesar de o llevándome por delante el cuidado personal o el cuidado del equipo, eso ya no funciona. Isabel, con los vientos de cola que vienen en estos tiempos turbulentos, ¿cómo podemos convertir la RSC en algo que sea realmente una palanca de influencia corporativa y no sea algo más bien anecdótico o parte del decorado? Bueno, yo creo que lo hemos dicho, para influir necesitamos mantener las decisiones en el tiempo. Para mantener las decisiones en el tiempo tiene que haber algo, te tienes que estar jugando algo, ¿no? Entonces la RSC realmente tiene que estar integrada dentro de tu estrategia de negocio, que suena muy bonito, pero eso quiere decir que tienes que implicar capital, tienes que implicar la inversión, tienes que implicar que los recursos humanos tengan condicionado su retorno económico, sus salarios a un cumplimiento de unos objetivos en responsabilidad social. Tienes que pasar de un solo reporto a realmente qué estás reportando. Estás reportando unos avances de qué, de una transformación, ¿no? Entonces, esa integración de la responsabilidad social como palanca real de transformación de negocio tiene que ser evidente. Y yo creo que ya ha pasado los años en los que podías decir que eras muy limpio, muy sostenible y muy estupendo. Y yo creo que esos líderes que tú mencionabas tienen también que demostrar con palabras y con hechos que esa responsabilidad está integrada dentro de la compañía, porque al final una compañía, de hecho, económicamente hablando y desde un punto de vista contable, tienes que demostrar que tienes el objetivo de que se mantenga en el tiempo para siempre, ¿no? Infinitamente. Y la única forma de hacer eso y de integrar esa responsabilidad en el largo plazo infinito es que te juegues algo, ¿no? Vea, yendo más al detalle, ¿cómo puede una empresa integrar el bienestar en su cultura sin que se perciba como algo superficial? Y bueno, yo creo que el bienestar solo será parte de la cultura si de verdad lo hacemos una decisión estratégica y si lo incorporamos en la manera en la que opera la compañía, ¿no? Si es una campaña que puede tener emails o cualquier cosa que sea de comunicación interna, creo que poco impacto va a tener si no va acompañado de políticas de conciliación, por ejemplo. En nuestro caso tenemos muchas, de una escucha activa de qué quiere el equipo, qué quieren las personas, cómo podemos hacer porque estas personas a la misma vez las formemos en bienestar, las formemos en una manera de liderar diferente y que las políticas que van a hacer que las dinámicas de trabajo incorporen de verdad el bienestar, ¿no? En materia de conciliación, en materia de escucha, en materia de cómo damos feedback, en materia de todas estas cosas que hoy sabemos que forman parte de construir culturas más, ya no sólidas, sino más sanas, que al final nos hacen que los entornos en los que pasamos tantas horas al día estemos más felices y no solo felices, sino que trabajemos con un propósito que nos hace sentir mejor como personas, ¿no? Que al final, pues las organizaciones también tienen salud y también el bienestar va a ser parte de cómo se sienten las personas que contribuyen a llevar esa organización hacia adelante. Isabel, yendo a lo concreto y de tu experiencia profesional en este área, ¿qué decisiones en responsabilidad social crees tú que generan influencia real en stakeholders como empleados, clientes y otros grupos de interés? Pues una la he mencionado, que es el conectar la retribución del empleado a la consecución de objetivos de responsabilidad social. Otra que yo creo que cambia, es un antes y un después en la transformación de una empresa, es la atracción de la cadena de suministro, o sea, que ya no sea solo la empresa la que está, sino que toda la gente que tú arrastras en ese negocio esté involucrado con ese mismo propósito y esa misma visión. Em, y luego quizá a nivel de capital el ser capaz de que esa visión se vaya viendo con elementos de cambio puntuales, ¿no? Entonces hay que tener una serie de métricas muy claras, muy definidas y con una visión, ¿no? Yo qué sé, si quiero hacer la maratón, pues primero 5 kilómetros, luego 10, luego 20, y ir midiendo tus avances, tus progresos, etc. Y todo eso de forma transparente y clara, también contando los errores, yo creo que son factores clave. Vea, tú que eres activa en LinkedIn, ¿qué responsabilidad consideras que tienen las empresas y los líderes a la hora de normalizar la conversación sobre salud mental en las redes sociales? Bueno, creo que tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Creo que estamos en un momento donde hay que normalizar, hablar de temas que a lo mejor han sido percibidos como
de persona débil o que al final es ser más vulnerable, ¿no? Creo que estamos en un momento donde la vulnerabilidad es algo que reconoce y que cualquier persona que es vulnerable es que es muy fuerte a la vez, ¿no? Entonces creo que estamos en este momento donde tenemos que normalizar que no solo se compartan los éxitos que podemos mirar como compañía o como líder que me han traído hasta aquí, sino todo el camino que hay, porque la vida, igual que la vida de las compañías, no es todo un camino de rosas y hay retos y hay problemas y hay bajones y creo que es el momento de normalizarlo, ¿no? Y de, somos personas, tenemos nuestros días con más y menos y tenemos que crear entornos seguros también donde las compañías seamos ese espacio de seguridad para los empleados donde no solo puedan expresar cómo se sienten, sino también puedan pedir ayuda, ¿no? Que es algo que muestra vulnerabilidad, pero a la vez una fuerza y una responsabilidad muy importante si vas a querer liderar tanto para arriba, para abajo, de estar con tus iguales. Y creo que tenemos una responsabilidad grande de poder crear esos entornos donde las personas nos vamos a sentir al final vistas y respetadas, que creo que hemos estado en entornos laborales en los que no se nos veía como personas y creo que en el nuevo liderazgo que tenemos la responsabilidad de llevar hacia adelante las empresas de hoy en día, hay que ver a las personas y hay que escucharlas y hay que tratarnos como lo que somos personas. Pues para terminar, me gustaría que nos dierais pues, una idea clave, que esta pregunta es para las dos, de qué significa para vosotras estar en LinkedIn como espacio de influencia y de liderazgo profesional. Yo me ha encantado llegar a las oficinas de LinkedIn porque nunca las había visualizado ni pensado cómo podían ser. Y de hecho me he preguntado, ¿no? ¿Qué va a ser LinkedIn en la era de la IA? ¿Qué va a ser LinkedIn en el futuro? Cuando de repente hay miles de posts y miles de informaciones y dices, ¿y ahora qué? A mí me parece un honor estar aquí porque estuve mirando y soy usuaria de LinkedIn desde el año 2012, o sea que he calculado yo más de 13 años en esta plataforma. Y lo que me gusta y me gustaría que fuera ese futuro es que siga siendo un espacio de aprendizaje. Al final es una plaza en la que se reúnen un montón de opiniones, de liderazgos, de visiones, etcétera, pero en esa hiperinflación que comentaba de IA y de demasiadas cosas bonitas, porque todo va a ser un jardín en el que todo va a ser bonito, porque todo está perfectamente puesto para que suene bien, ¿no? Entonces yo espero y confío en que seamos capaces de encontrar vías para canalizar ese criterio y para encontrar ese liderazgo, ¿no? Esa inspiración que me haga que yo avance. Me gusta un poco lo que decía Bea. Al final yo cambiaría la palabra empleado, porque yo que ya hablo de empleado suena raro, pero creo que en el futuro que somos personas que queremos avanzar, ¿no? Y LinkedIn yo confío que siga siendo un espacio en el que me permita avanzar y progresar como persona. Sí, coincido con Isabel. Esta parte de aprendizaje me encanta, ¿no? Un espacio donde puedes encontrar cosas que no sabías ni siquiera que estaban ahí. Me gusta también encontrar diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y hay esta parte que para mí es especialmente importante, viniendo de un pueblo como vengo, habiendo crecido en un entorno donde el acceso a referentes no era lo normal, ni lo fácil, ni lo sencillo. Y cuando estás en un entorno un poco más aislado o cuando no tienes a tu alrededor personas que te puedan inspirar de alguna manera para algo que ni siquiera tú todavía sabes tangibilizar en tu pensamiento, yo quiero pensar que LinkedIn va a seguir siendo ese sitio donde hoy ya encuentro referentes y que va a seguir siendo ese sitio donde podemos todos acudir para encontrar tipos de liderazgo diferentes, personas que nos reten y personas que nos inspiren sobre todo a ser mejor. Pues muchas gracias por haber estado Gracias. con nosotros. Un Gracias a gusto. vosotros. Gracias a vosotros.